Bien, buenas noches. Este es el módulo 6. El tema que nos toca hoy día revisar es los principios de la rehabilitación de las agnosias. Bien, antes de comenzar con la clase, algunas consideraciones para poder optimizar el trabajo de la sesión. Miren, primero toca disculparme con las personas que me escriben mediante WhatsApp. Les comunico que, bueno, para mí es muy difícil poderles contestar por las noches, considerando de que dos días tengo clases con ustedes en la parte virtual, entonces contestar en ese momento no es un poco difícil, y el lunes y el miércoles tenemos clases con los alumnos del presencial. Entonces, de igual manera, desde las 6:30 hasta las 10 es un poco complicado, por favor, para mí el poder responder a todas sus inquietudes en el WhatsApp. Ayer me llegaron muchas consultas, lo siento mucho, no las pude contestar, recién las vi por la noche, tipo 11:30, 12, y bueno, tampoco no era prudente el responder en ese momento a todas las consultas. No sé si hay alguna consulta, creo que estamos teniendo dificultades con el envío del material, estamos teniendo dificultades con los trabajos, con los foros, con las tareas. No sé, tal vez podamos destinar estos 5 minutos para organizarnos de mejor manera y obviamente que nadie pueda salir perjudicado, ¿no? Teniendo en cuenta que todos los trabajos tienen un puntaje. Entonces, por favor, no sé qué dificultades han podido tener, las podamos aclarar acá, las podamos organizar y darle solución. Desde ya, lo que yo estoy haciendo es, con el permiso del posgrado, hemos abierto un correo que se les ha mandado, la dirección, mediante WhatsApp. Entonces, lo que estamos haciendo de mi parte es compartir la presentación con ustedes y una copia a sus correos y una copia mediante la página del posgrado. De igual manera, les voy a pedir por favor que todos los trabajos, todas las tareas que se vayan elaborando durante este módulo, ustedes me las puedan enviar directamente al correo creado y por otro lado a la página del posgrado. Entonces, de esa forma vamos a poder optimizar. Acaba de llegar un mensaje, pero no tengo los nombres. El problema es que no están registrados con nombres, para mí es muy difícil poderlos identificar y poderles ayudar. Aquí hay un número de 724-54-92-9. Y la dirección o el correo para poderlo insertar y poder obviamente brindarle toda la información necesaria. ¿Ya? Entonces esa es la forma como vamos a trabajar, como estamos trabajando. Por favor, al momento de enviar, como yo lo hago, una copia para todos sus correos, de todos los correos que me proporcionaron en el posgrado, y una copia van al correo que pudimos abrir. Humberto, lo que estamos haciendo es organizarnos un poquito para optimizar la entrega de trabajos. Tania me dice, es subir el foro, pero el tamaño no puedo subir, pero mandé al correo. Sí, el correo tiene mayor capacidad, entonces yo creo que por ese lado vamos a poder optimizar el trabajo. Sí, los videos, muchos de los videos, mucho del material no lo estoy pudiendo utilizar porque no se puede mandar por correo, en el sentido de que había
el problema de que eran muy pesados, no los podían descargar o les consumía bastantes megas a los que estaban pasando la clase por celular. Entonces, ya no, uso de este material va a ser un poco difícil para mí porque, como le digo, es el medio. A los del presencial se les va a proporcionar un CD con todo el material, con todos los videos, para que los puedan trabajar y los puedan utilizar. Entonces, no sé si me pueden dar otra opción o tal vez una estrategia para poderlos comprimir o mandarlos por algún otro medio, ayudaría bastante para poder optimizar esta otra parte que es importante, ¿no? Poder reconocer y poder ver un paciente y sus características y cómo se realiza el trabajo de rehabilitación de manera real, ¿no? Con los pacientes. Aquí hay un mensaje de que no se me escucha. Por favor, quisiera que me confirmen para poder continuar. Sí, se escucha bien. Hoy día nos toca revisar la parte de gnosias. Bien, las consultas las vamos a ir respondiendo poco a poco, por favor. Entonces, lo principal es eso, ¿no? Que se les va a mandar todo el material mediante sus correos y va a haber otra copia que va a estar disponible en la oficina del posgrado. Ya, se lo voy a coordinar con Carola para que podamos ver la forma como podemos hacer llegar todo el material. Ya, para aprovechar el tiempo, entonces cualquier otra consulta por favor la puedan escribir, reviso el correo de WhatsApp, se contesta en otro horario, no durante las clases, sino los lunes y miércoles de 6 a 10, porque todo igual en clases. Después en otro momento con mucho gusto vamos a poder aclarar todas sus dudas. Si es que no les está llegando a los correos, hemos tenido un problema con un correo que nos ha rechazado el envío del material, por favor puedan verificar que tal vez estemos como un spam, como un virus, entonces para que nos puedan habilitar y ese material les pueda llegar. Bien, entonces pasamos a lo que nos toca por hoy. Una consulta. ¿Lograron revisar la presentación de la que está en pantalla en este momento sobre lo que es agnosias o hubo dificultades o algunas preguntas que podamos responder y pasar a lo que es la parte práctica, ¿no? Del taller? ¿Sí? ¿Pudieron revisar el material? Bien, Tania me dice que no, el tiempo, sí, de manera general. Lo que vamos a hacer entonces, una revisión rápida, como no lo tienen el material, lo van a poder trabajar de manera con mayor tiempo, ya en otro momento. Lo que sí es importante, vamos a rescatar los conceptos que nos van a servir para poder hacer el trabajo de la sesión de hoy, ¿ya? Bien, hoy vamos a hablar sobre agnosias, ¿no? ¿Qué significa agnosias? Es la ausencia de conocimiento, ¿verdad? Esto se da generalmente por algún tipo de lesión. Son alteraciones en los procesos de reconocimiento e identificación de los estímulos que percibimos a través de las diferentes modalidades sensoriales. Eso es la parte más importante que se la deben tener bien fijada para poder entender este tema. Ahora, estas dos clasificaciones son las que nos van a dar la pauta para poder entender y para poder ir evaluando y ir elaborando programas de intervención. Las agnosias pueden deberse a una afectación en el canal sensorial,
que estaríamos hablando de una agnosia visual, una agnosia auditiva, una agnosia táctil o una agnosia olfatoria, ¿ya? Y la otra modalidad es en la que se refiere a lo que el paciente no puede reconocer, como una agnosia de objetos, una agnosia de caras, una agnosia de movimiento, agnosia de colores, de letras, dígitos, etc. Entonces, esto nos va a dar la pauta si es por el canal sensorial que se está viendo afectado o específicamente por qué es lo que no puede reconocer el paciente. ¿Ya? Eso va a ser fundamental. Ahora, tenemos varios modelos que nos plantean varios autores para poder entender cómo es que se dan las agnosias. En 1890, Lissauer ofrece nuestra primera aproximación para comprender a la agnosia, la cual se ha mantenido vigente por muchas décadas, donde propone la existencia de dos etapas, ¿no? De una etapa serial y una etapa jerárquica en el reconocimiento de objetos visuales, la percepción y la asociación. En esta primera fase, la perceptiva, se discriminarían y agruparían los rasgos visuales en una representación perceptiva estable del estímulo. Y la fase asociativa se interpretaría como lo percibido y relacionarle dándole una representación semántica, ¿no? Aquí es muy importante el poder entender para una agnosia estos dos conceptos son fundamentales. El qué es y dónde está. El qué es en el sentido de poder identificar, darle una característica semántica a todo lo que podemos tener como objetos delante de nosotros. Y el dónde, en dónde está el objeto, nos permite ver el espacio, dónde se encuentra el objeto, a qué distancia, cómo es su dimensión en 3D, en 2D, qué lugar ocupa en el espacio. Esas van a ser las pautas fundamentales que nos van a ayudar a poder reconocer y a poder trabajar una agnosia. Tenemos que considerar que un problema de agnosia se da por la desconexión de las vías entre lo que es el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital va a reconocer dónde, ¿no? Y el temporal nos va a dar la descripción semántica que es un qué es lo que está delante de nosotros. Entonces eso es fundamental para poder reconocer y para poder trabajar en lo que es las agnosias. Ahora, con estas dos consignas, nosotros, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Va a construir una representación de un objeto en 3D. Una vez, si hay una buena conexión, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, las vías están intactas, ¿qué va a pasar? El objeto mentalmente se va a poder hacer una reproducción en 3D, y eso nos va a dar pautas para poder reconocer distancia, textura, color, forma, y qué lugares ocupan el espacio, y cómo se debe utilizar los objetos. Entonces esas dos premisas van a ser fundamentales para comprender el tema. Ahora, las baterías que, si bien las agnosias como tal, pacientes que presenten este tipo de alteraciones son muy difíciles de poder encontrar, no asisten con frecuencia a consultorio, la frecuencia de esta patología es poca, se da una en 1000, una en 10.000, entonces poder ver un paciente con agnosia es como que mucha suerte, ¿verdad? Entonces las pruebas también que se van a trabajar, que se trabajan con estas son muy pocas para poderlas encontrar dentro del bagaje de pruebas que se puedan tener. Tenemos una propuesta que es hecha por Wellington y James en 1991, que nos hablan de esta batería que ha sido elaborada y trabajada para poder evaluar este tipo de pacientes. Entonces, obviamente esta prueba está en inglés, ¿no? Les presento algunos ítems que se trabajan para la evaluación de este tipo de patología, pero actualmente en el medio hay que elaborar incluso las baterías, o hay que hacer otro tipo de análisis más clínico para poder determinar específicamente qué tipo de agnosia se va dando a nuestros pacientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en lo que se refiere al reconocimiento de caras, a diferencia de los otros diferentes estímulos, el reconocimiento como tal de un rostro
en un paciente con alguna agnosia, que se conoce como la prosopagnosia, no solo se analizan los rasgos visuales característicos del mismo rostro, sino que también se debe procesar otro tipo de información, como es la mirada, la expresión anímica, el movimiento de los labios, el conocimiento que tenemos de la persona, las circunstancias en las que conocimos a la persona. Toda esa información va a apoyar a lo que nosotros podamos ver. Entonces, a diferencia de cuando se perciben objetos, en el rostro también se consideran estas otras características que nos van a ayudar a poder reconocer, ¿no? Entonces, la patología también, al momento de que se nos llegue un paciente con dificultades en reconocer rostros, tendríamos que considerar todos estos aspectos que también nos van a poder ayudar y nos van a dar la certeza de que sí realmente es un proceso, es una afectación, ¿no? Es una prosopagnosia en este caso, ¿no? Ahora, para poder estudiar el procesamiento visoperceptivo, ¿no? Lo principal, tanto en evaluación como en rehabilitación, se considera la vía visual. La vía visual es la que nos va a determinar y es la que en mayor frecuencia se van presentando los casos en consultorio. Entonces, en función a eso se han ido elaborando pruebas, se han ido elaborando escalas, programas tanto de evaluación como de rehabilitación. Y así es como se tiene que se empieza a trabajar. En lesiones bilaterales de la corteza occipital estriada alrededor de la cisura calcarina y en la cara interna del lóbulo occipital se puede producir la ceguera cortical. La ceguera cortical es cuando el paciente tiene por delante un objeto, pero no lo reconoce como tal, es como si no existiese, es como que no está dentro del espacio, no lo puede identificar, ve como algo que tiene color, que tiene una textura, pero no le puede dar una característica esencial. Entonces, al momento de poder hacer una evaluación, también se debe considerar esta parte, ¿no? Ahora, otra alteración que vamos relacionada con las agnosias es la kinetopsia, ¿no? Que son lesiones occipitotemporales, ¿no? Es cuando se ve afectada todo lo que es la agudeza visual de la percepción del movimiento, ¿no? El paciente no puede, le voy a mostrar en un momento un video más, no puede hacer el control de cuándo debe parar, por ejemplo, como vemos en el ejemplo, el servir agua en una taza, simplemente se pasa y no hay el momento de que él pueda controlar o pueda decir hasta ahí, sino la mano sigue girando y obviamente el líquido también se va a ir derramando. Entonces la kinetopsia es una alteración que también va muy relacionada con lo que son las agnosias. La cromatopsia, que es la dificultad de cuando se presenta la pérdida del color, ¿no? Entonces esto también se puede dar de manera general en todo el campo visual, o se ha visto en algunos pacientes que se da la hemiacromatopsia, que es una lesión que solo va a la mitad de la percepción que tiene un paciente, ¿ya? Después tenemos el reconocimiento visual superior, donde nos cuesta mucho hacer un procesamiento semántico de los diferentes símbolos. Como vemos el ejemplo acá de no fumar, para todos tiene un significado, pero para estos pacientes que tienen esta afectación sí ven el símbolo, pero no semánticamente no le pueden dar un significado, y eso también produce muchas dificultades, porque en el cotidiano vemos que las personas vemos en nuestro ambiente que hay bastantes estímulos, bastantes signos y señales que tienen una significación, ¿no? Entonces la dificultad va por ese lado. La percepción estructural de los objetos, ¿no? Por ejemplo, ahí en esta imagen, si uno ve con detalle, podemos determinar la silueta de un gato. Las personas que presentan una dificultad en la percepción estructural no pueden hacer este armado, ¿no? Simplemente ven una cinta, o ven manchas negras, o ven un degradé, pero no logran identificar una figura que se está formando ahí en el fondo, ¿no? Como pueden ver ahí en la parte en el ejemplo que les pusimos. Ahora, cuando el procesamiento se va a la parte semántica de los objetos, nosotros podemos percibir los objetos, podemos copiarlos, podemos emparejarlos,
¿Dónde se presenta la dificultad? Al poder hacer una descripción semántica de los objetos, ver el color, el tamaño, el para qué se utilizan, dónde se los puede encontrar, cómo se los puede utilizar. Esta es otra dificultad que también hay que saberla diferenciar al momento de hacer la valoración. En otros casos, los pacientes pueden ser incapaces de identificar el nombre de los objetos. Saben qué es, saben para qué sirve, cómo se utilizan, pero al momento de pedirles que puedan referir el nombre como tal, les cuesta, no tienen la dificultad, no lo pueden hacer. Ahora, lo que hablábamos hace un momento, que es la prosopagnosia, que es la incapacidad para poder reconocer rostros concretos, ya vemos en estos dos ejemplos, las imágenes que están por debajo, cómo es que percibe un paciente que tiene una prosopagnosia, ¿no? Una dificultad para reconocer rostros. La persona puede percibir el escaneo, es de manera, puedes reconocer una boca, puedes reconocer una nariz, puedes reconocer los ojos, puedes reconocer las orejas, el cabello. ¿Dónde está la dificultad? Al no poder integrar toda esta información, todos estos rasgos no los pueden dar un resultado, porque bien, lo que vamos a ver de manera precisa son simplemente partes. Esas partes no tienen un significado así por partes. La dificultad está en el poder integrar estas partes, y esa integración le va a dar a la persona la posibilidad de poder reconocer un rostro familiar o un rostro que es desconocido, ¿no? Este tipo de lesiones están relacionadas mucho con alteraciones en regiones posteriores del hemisferio derecho, ¿no? Entonces, esto es unos pacientes que se pueden ver en consultorio. Ese tipo de afectaciones se dan con frecuencia, entonces ahí es más fácil el poder ver pacientes con estas características y poderlos reconocer, ¿no? Tenemos también dificultades a nivel de procesamiento semántico de las caras. Aquí el paciente puede identificar el sexo, la raza, la edad, emparejar poses, las fotografías, puede unir fotos de personas que tienen similares características, donde tienen dificultades al reconocer como tal. El reconocimiento más lo hacen en función a las voces, en función al peinado o en función a la ropa. Ven a todo el contexto de personas como manchas, no las puedes reconocer. Lo que sí es lo que les decía, ¿no? Se basa mucho o aprenden a desarrollar el poder reconocer a estas personas mediante las voces, los colores, los peinados, la ropa que usan o el perfume que puedan usar. Eso les ayuda bastante, ¿no? Un caso distinto es cuando se dan lesiones frontales derechas, ¿no? Cuando tienen una dificultad a hacer falso reconocimiento de las caras debido al deterioro que tienen, ya. También se ha observado en pacientes con lesiones en el hemisferio derecho, tienen más dificultades para reconocer las expresiones emocionales, ¿no? Una prueba que se utiliza es esta, el test de las caras, donde se muestra a pacientes con diferentes expresiones emocionales, y incluso dentro de estas fotos se pone la misma foto del paciente. Entonces ahí se muestra y vemos que el paciente muchas veces tampoco puede reconocer su rostro y no puede reconocer la expresión emocional como tal. Ese también es otro factor que se debe considerar al momento de hacer una valoración. Por eso es que las valoraciones tienen que tener la mayor cantidad de herramientas y hay que ir descartando qué otro tipo de dificultades pueda tener el paciente que determine que no pueda reconocer, por ejemplo, en este caso rostros, y no sea que podamos hacer un buen diagnóstico diferencial de si es una agnosia o no es una alteración debido a otros factores, ¿no? De tipo sensorial. Ahora, la desorientación visual. Son pacientes que, si bien tienen una imagen visual normal, pueden realizar una adecuada localización de sonidos, de los diferentes olores, de colores que puedan tener el medio ambiente, donde tenemos las dificultades al poder acercarse a los objetos, hacen un tanteo, no tienen la precisión para poder encontrar los objetos y van haciendo un tanteo. Entonces es otro paciente que tiene dificultades, lo que hablábamos, ¿no? En la parte del doble, en la parte occipital. Regiones posteriores se ven afectadas y les dan
les dan esa dificultad al paciente al poder hacer este trabajo de detección o de poder coger. Como vemos en la imagen, el paciente percibe que la pelota está delante de él, pero no, la pelota se encuentra a una distancia más larga, no tiene esa sensación de perspectiva, de tamaño de espacio, es lo que les va a determinar la dificultad. Tenemos la afectación del procesamiento visual complejo, que es la dificultad de poder hacer un análisis y de poder discriminar su posición y su orientación, ¿no? Generalmente este tipo de daño se da por lesiones en el lóbulo parietal derecho, ¿no? Les cuesta mucho, como vemos en la imagen, el poder orientarse por dónde tienen que ir, qué caminos deben seguir o utilizar los puntos de referencia que les permita llegar de un punto a otro punto. También dentro de las anuncias tenemos la negligencia espacial, ¿no? Como vemos en la imagen, es un ejemplo de cómo un paciente va al momento de servirse alimentos, simplemente se sirve y él percibe que solo hay la mitad, existe de comida en una mitad del plato. Come todo lo que está en la mitad derecha del plato y la parte izquierda, que está afectada por lesión en el lóbulo derecho, en región posterior, obviamente queda con el alimento. Pero el cerebro lo percibe como si no existiera, esa parte del plato no existe para ellos. Como no la perciben, tampoco hacen uso de ese tipo de alimentos. Eso también se ve en el manejo de todos los materiales, de todo lo que el paciente puede usar en el cotidiano, ¿no? Ahora tenemos el síndrome de Wagen, que es un síndrome muy característico que cumple 3 criterios, ¿no? Cumple un criterio de apraxia óptica, ¿no? Que es una dificultad para alcanzar los objetos cuando el movimiento está guiado visualmente, les cuesta fijar la visión, una apraxia ocular, una alteración en la exploración visual y una incapacidad para mantener la mirada fija en un objeto, y una simultagnosia, que es la percepción de objetos separados de manera independiente, ¿no? Entonces esto va a producir, como vemos en la imagen, una serie de dificultades en las actividades del cotidiano, ¿no? Porque la percepción es la que le está provocando dificultades para poder hacer tareas que para otra persona serían automáticas y muy fáciles de poderlas trabajar. Ahora, los procesos imaginativos son alteraciones que se van a presentar en las personas al momento de convertir, al momento de poder darles atributos visuales de localización y estructura en objetos en 3D. Vamos a ver más adelante de igual manera cómo se trabaja con pacientes con la ayuda de imágenes en 3D para que ellos mismos puedan reaprender a manejar o hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y los procesos constructivos, que es otro tipo de afectación a nivel diagnóstico, donde los pacientes tienen dificultades principalmente en hacer reproducciones, copias en 3D. Como vemos en el ejemplo, se utiliza generalmente el cubo como una tarea para poder medir este tipo de alteración. En este caso, el ejemplo nos muestra una casita que tiene una perspectiva y el paciente es donde le cuesta el poder elaborar, considerando que esto debe ser una copia. Lo mismo se ve con el test del reloj, donde el paciente no logra respetar los espacios y la localización de los diferentes ítems que debería tener un reloj. Vemos en el ejemplo que las manecillas, por ejemplo, han salido del reloj, no las logra ubicar. Entonces eso también les produce muchas dificultades en el cotidiano, ¿no? Esto generalmente se da por lesiones parietales, tanto derecha o izquierdas, ¿no? Las más importantes afectaciones se da cuando la lesión es bilateral o cuando la lesión se da en el hemisferio derecho. Ahora, algo que bueno, ya lo han revisado, ya lo han trabajado en módulos anteriores, es la evaluación neuropsicológica de las funciones visoperceptivas, ¿no? Lo que siempre se nos sugiere que los pacientes se debe hacer primero una valoración integral y determinar después si el paciente necesita valoraciones de manera más específica, ¿no? Escoger el material específico que se pueda utilizar para cada paciente, respetando obviamente la individualidad. Se tiene que tener una información completa del paciente para poder resolver y poder tener información suficiente para elaborar unos programas de rehabilitación más eficaces, ¿no? Determinar
el cómo la dificultad, en este caso una agnosia, puede determinar la calidad de vida del paciente a nivel de cotidiano, ¿no? Todos los quehaceres, las actividades que él tiene. Como ya mencionábamos en todos los temas que hemos ido revisando, la rehabilitación, el programa de rehabilitación tiene que ser un programa individualizado. Se tienen que de igual manera determinar los progresos para ir en el tiempo ampliando las tareas, modificando las tareas y siempre hacerlas más complejas o dotarlas de mayores estrategias y herramientas para resolverlas, ¿no? Y lo más importante, lo que siempre hemos mantenido durante este módulo, es la motivación que se debe dar a los pacientes para poder lograr los objetivos. Ahora, en la evaluación de las agnosias, sí se debe considerar que el paciente no pueda tener ningún otro tipo de alteración en nuestro proceso a nivel sensorial, que todas las vías de ingreso estén limpias, en la medida de que eso nos va a dar la pauta. También determinar de que no haya anomias, por ejemplo, a nivel de lenguaje, o que no haya dificultades a nivel de memoria, porque eso también podría confundir al momento de poder realizar la valoración, ¿no? Ahora, el principal objetivo de los programas de rehabilitación es aminorar los problemas cognitivos, las alteraciones emocionales y los cambios de conducta, ¿no? O sea, darle al paciente la mayor cantidad de herramientas para que él mismo tenga la capacidad de poder afrontar situaciones, problemas del cotidiano. Ahora, como les decía, el trabajo se comienza principalmente utilizando el sentido de la vista, ¿no? Donde se comienzan con tareas de rastreo visual, donde el paciente va a poder trabajar lo que es forma, color, tamaño, movimiento, la discriminación de figura, fondo, la profundidad. Principalmente ahí es donde se empieza a trabajar, tenemos que determinar el dónde, ¿no? Para después poder trabajar el qué, ¿no? Si reconozco dónde está el estímulo, después le voy a poder dar mayor cantidad de características y le voy a dar más información al cerebro que me va a ayudar a poder darle una descripción semántica, ¿no? De en qué momento se debe utilizar, para qué sirve, cómo se utiliza. Es importante que el paciente reciba en estos casos la retroalimentación, ¿no? En el sentido de que, como vamos a ver más adelante, es a veces para mí el paciente desconcertante el darse cuenta de que no puede desarrollar algunas tareas o que el cerebro no responde a las expectativas, o ellos mismos dicen yo antes podía y ahora ¿por qué no puedo? Entonces cualquier pequeño logro o avance que se pueda lograr en los programas de rehabilitación siempre tienen que ir con una retroalimentación positiva, ¿no? Eso va a ser fundamental en todo el proceso de rehabilitación. El entrenamiento, como les mencionaba, va a comenzar con movimientos de los ojos para que el paciente vuelva a aprender de cómo tiene que hacer un rastreo visual y reconocer principalmente el arriba, abajo, izquierda, derecha, que se pueda él mismo ubicar en un espacio, ¿no? Y así empecemos a reconocer todos los objetos y todos los estímulos que puedan estar por delante de él. Y obviamente esto también les ayuda en el cotidiano para cruzar calles, utilizar los instrumentos de la casa, el poder utilizar en algunos casos algún tipo de transporte, una bicicleta, ¿no? No se sugiere la parte de movilidad porque es de alto riesgo, pero sí algún otro tipo de medio de transporte, ¿no? Otras modalidades que se estimulan bastante y nos ayudan bastante ahora, más que todo en el trabajo de lo que es rehabilitación de las agnosias, son la tecnología, ¿no? Todo lo que es movimiento en 3D nos va a dar información suficiente y es una herramienta que nos ayuda mucho al momento de poder hacer rehabilitación. Bien, después otra estrategia que se utiliza es el reconocimiento visual superior, donde nos ayudamos mediante fotos a que el paciente pueda ir reconociendo primero a él mismo y después se continúa con familiares, ¿no? Para que después empiece a desarrollar pueda desarrollarse en un espacio donde pueda reconocer a personas que son familiares como también personas extrañas. Entonces esto es un trabajo de que conlleva mucha repetición de por medio.
¿no? También se trabaja con la denominación, el emparejamiento, la clasificación, nos va a ayudar bastante, eso vamos a verlo más adelante, y también se utilizan las descripciones escritas, ¿no? Lo que les decía, se trabaja, ¿no? Izquierda, derecha, arriba, abajo, las posiciones, se utiliza bastante lo que es material de, de encaje para poder trabajar con estos pacientes, de manera de que podemos trabajar mucho de espacialidad. Se utilizan mapas dentro de la casa para que los pacientes se puedan orientar y puedan reconocer cómo pueden llegar a diferentes lugares, ¿no? Y obviamente las notas, ¿no?, que se puedan utilizar en los diferentes ambientes también van a ayudar para que el paciente se pueda orientar de mejor manera y pueda reconocer qué estímulos tiene por delante. Obviamente todo esto lo vamos a ver más adelante en la parte de práctica, ¿no? También vemos como en este paciente hay una negligencia en el lado izquierdo, donde el mismo vestido tiene dificultades, no le presta atención, es como si no existiese, y en la parte del lado derecho lo hace de manera correcta. Entonces, este, por ejemplo, es disfuncionalidad, ¿no?, en el cotidiano. Entonces se tiene que ir trabajando poco a poco, se tiene que ir trabajando que él mismo pueda reconocer su imagen y que vaya reconociendo cómo es que tiene que ir de manera paralela el arreglo, ¿vale?, al momento de vestirse, al momento de peinarse, al momento de afeitarse, ¿no? Esto se hace con la ayuda del rastreo, con la ayuda incluso del espejo, para que pueda reconocerse del tiempo, ¿no?, y pueda corregir estos errores que determinan su calidad de vida en el cotidiano. Y aquí también vemos, ¿no?, cómo la tecnología nos va a ayudar a poder hacer ese tipo de localizaciones, cómo la tecnología nos ayuda otra vez a darle funcionalidad a nuestras extremidades para que puedan reconocer qué estímulos se tienen por delante. Igual se utiliza la parte de texturas para que ellos puedan reconocer y puedan hacer una descripción que les pueda ayudar en las tareas que se van dando tanto en la casa a nivel laboral. Esta es otra herramienta importante que se utiliza con otros pacientes, donde esto es un método que muchas de las personas hemos aprendido muchas veces con estos métodos, ¿no?, cuando se cuadriculaban las imágenes y nos daban la pauta del espacio, nos daban la pauta de qué ingresaba dentro de un pequeño espacio como información, y nos permitía poder reproducir imágenes. En estos pacientes se hace lo mismo, para que ellos puedan reconocer qué lugar ocupa cada cosa en el espacio, se va utilizando este tipo de material, ¿no? Se utilizan las láminas de acetato, que ahora se las puede fotocopiar, para que igual en el escritorio los pacientes puedan hacer trazos, puedan trabajar todo lo que es la parte de localización, la parte visoespacial y la parte de visoconstrucción, ¿no? La plastilina también es una herramienta que nos va a servir bastante al momento de hacer el trabajo de estimulación o rehabilitación. Bien, con eso se termina la presentación. Como les digo, ahora tienen esta área, se les mandé el correo, les va a dar la pauta para poder trabajar de mejor manera. Ahora, para que podamos entender un poquito más cómo es un paciente con una agnosia, les voy a pasar un pequeño video. ¿Ya? Este es un paciente que presenta una agnosia táctil, ¿no?, para que vean cómo la información, cuando hay este tipo de alteración, cambia al momento de reconocer objetos, ¿no?, objetos que, bueno, en el ejemplo van a ver y los vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Para desarrollar para trabajar atrás.
Bien, ese es un paciente que presenta una agnosia táctil, ¿no? Donde han visto la dificultad al momento con la mano izquierda, siente los mismos objetos, hace el tanteo, pero le cuesta reconocer el objeto como tal, ¿no? Cuando se le pasa el mismo objeto a la otra mano derecha, reconoce con mayor facilidad y menos tiempo, ¿no? Entonces, si bien no es una afectación, una agnosia muy marcada, donde el paciente tiene un cero reconocimiento, porque en el segundo ítem se dieron cuenta, al final como que tanteó y dio una posible respuesta, corroboró con la mano derecha, ¿no? Pero nos dan por lo menos la pauta, como les digo, son pacientes, es una afectación que no se presenta de manera muy frecuente, entonces eso determina de que cuando tengamos nosotros un paciente con estas características, el poder indagar para realizar una adecuada valoración y en función de eso también poder elaborar el material de rehabilitación. Ahora, en esta parte de rehabilitación, vamos a ver qué es lo que se tiene que trabajar, ¿no? El objetivo principal es aminorar los problemas cognitivos y las alteraciones que estos van a producir, tanto a nivel emocional y los cambios que se van a dar a nivel de conducta, ¿no? Lograr que el paciente mejore el rendimiento y obviamente eso va a determinar su interacción con el entorno, ¿no? Lo que les comentaba en principio, la rehabilitación se trabaja. Lo que los autores nos aconsejan es que todo se pueda trabajar por vía visual, que es la vía principal, por donde ingresa la información. Entonces, en función a eso, se trabaja lo que es color, forma, tamaño, el movimiento, la discriminación, el fondo, la profundidad, todos esos ítems que van relacionados con la vista, es lo que en primera instancia se debería trabajar con estos pacientes, ¿no? El entrenamiento de la exploración visual se les enseña a hacer el escaneo, considerando que estos pacientes, como en negligencia, hemos visto de que una parte de la información de mi campo visual no es considerada, no existe, no la reconocen como tal. Entonces se les enseña a los pacientes con ejercicios muy simples a que empiecen a hacer un rastreo de izquierda a derecha, ¿no? Como es la misma dirección que se utiliza en la lectura y la misma dirección que se utiliza en la escritura. Eso es un ejercicio natural que el cerebro lo tiene ya mecanizado. Desde que nacemos nos enseñan que ese tipo de escaneo se debe hacer para poder reconocer todos los estímulos. Cuando se dan estos pacientes se presenta esa dificultad que una mitad de un espacio de esa información se ha perdido, entonces tengo que enseñarles a que ellos puedan hacer un rastreo completo de izquierda a derecha, y esto les va a permitir poder reconocer todos los estímulos que estén presentes, y obviamente eso va a ayudar al momento de emitir las respuestas. En este ejemplo, por ejemplo, se les pide, ¿no?, que vayan contando desde el 1 hasta el 2, desde el 1 hasta el 12, perdón, de izquierda a derecha. ¿Se acuerdan en la parte cuando hablábamos de atención, en la parte de negligencia, como al costado de la información se le ponían unas líneas de color para indicar al paciente que desde la línea de color, cualquiera sea el color, de ahí es donde debe empezar a hacer el rastreo hasta llegar al final y empezar a reconocer todos los estímulos que se van presentando en el tiempo de rastreo que se le da al paciente. Otro tipo de material que se utiliza, eso es con la computadora, ya donde se puede colocar este tipo de imágenes y se le pide al paciente que haga un rastreo, que vaya siguiendo las figuras de abajo hacia arriba, ¿no? Cosa que podamos volver a educar a la vista a hacer eso que se está olvidando, ¿no? Como no percibe,
no lo tiene que hacer. Entonces con estos ejercicios le estamos enseñando a que el cerebro empieza a percibir los estímulos y empieza a reconocer que hay más estímulos que los que ellos perciben en ese momento, ¿no? Después de la lesión. Entonces este es otro material. También se utiliza lo que conocemos todos, que son los punteros. Ahora muchos de los punteros llegan con figuritas, ¿no? que se pueden cambiar. Entonces en espacios grandes, en paredes blancas, se les enseña, ¿no? que vayan siguiendo con ayuda de la luz del puntero el trazo, ¿no? el rastreo de izquierda a derecha, arriba y abajo. Eso va a ayudar bastante para que estos pacientes puedan en el cotidiano, por ejemplo, al salir a la calle, hacer el rastreo y no tener dificultades al momento de cruzar la calle, por ejemplo. Ahora, también se utiliza este tipo de imágenes donde se le pide al paciente que pueda reconocer desde estímulos grandes, como se ven en imagen, a estímulos con más detalle, ¿no? En estos casos siempre se debe comenzar desde lo general para llegar a lo particular, considerando que para ellos la información como tal no existe. Entonces tenemos que mostrar estímulos grandes, estímulos que sean muy llamativos, muy motivadores para que su atención empiece se empiece a focalizar y obviamente empiece a reconocer todos los estímulos que se le presenten por delante. Aquí vemos, por ejemplo, el cabello, que es un cambio, que es una diferencia bastante grande, los aretes, ¿no? el estilo del vestido, el tipo de cabello. Entonces son ejemplos que nos ayudan bastante al momento de hacer este tipo de trabajo. Este otro tipo de imágenes también, donde vemos que los cambios son grandes, son muy notorios, ayudan al paciente a poder reconocer en grande las modificaciones que se van dando, y en el tiempo obviamente lo que siempre desde casi con todos los ítems y con todo el material se va haciendo más complejo, y obviamente los detalles que deben reconocer los pacientes deben ser más finos. Por ejemplo, aquí en estas dos variantes de imágenes, rápidamente, ¿qué diferencias podrían reconocer? ¿No? Eso se los dejo abiertas, a ver. Son dos cambios, el verde, muy bien, Milton, y uno más, que esto ya es trabajo más fino, ¿no? Donde se ve se hace más compleja la tarea. No sé si he podido ya encontrar la diferencia. El contorno, sí, ya las líneas, pero hay un detalle que es bien sutil, ¿no? Los bordes, no, ya los dijimos que estaba bien, que son más gruesos. Luego de identificar el detalle, hay un elemento, no, el plegado no, es el mismo. Exacto, carito, Emma, la rayita que se encuentra en la parte superior izquierda, ¿no? Entonces así es como se puede complejizar con dos elementos simples que se pueden encontrar en la computadora. Le aumentamos un pequeño detalle y yo voy a pedir al paciente. La tarea principal es que haga el rastreo, ¿no? Entonces el rastreo le va a permitir encontrar esos pequeños cambios, ¿no? Entonces así es como se va complejizando las tareas con este tipo de pacientes. De igual manera, como vemos en la pantalla, este es otro tipo de ejemplo que se puede utilizar con estos pacientes, donde tienen que reconocer los elementos diana, aun si se presentan o no se presentan en una serie de figuras. Si se presentan, colocan sí; si no se presentan, le colocan no. Esto es una dificultad mínima, ¿no? Entonces son tareas donde se podría comenzar a hacer la estimulación. Al igual que todo el material, esto tiene muchas variantes, que obviamente es algo que se tiene que empezar a trabajar, ¿no? Que es el objetivo de este taller. De igual manera, en este otro ejemplo vemos, ¿no?, cómo se le pide al paciente que pueda, mediante un adecuado rastreo, reconocer cuántas figuras son iguales, ¿no? Entonces se pueden colocar figuras de animales, números, letras, eso va a ayudar bastante. El objetivo principal es el que el paciente haga el rastreo, empieza a reconocer izquierda, derecha, arriba, abajo y todos los elementos que deben ser considerados al momento de interactuar con el medio.
Por ejemplo, otro material que se utiliza bastante con estos pacientes es estos que se pueden elaborar muy fácilmente con el PowerPoint, donde vemos que ¿ven? Se les pide que puedan seguir al estímulo en los diferentes movimientos que van a hacer en la pantalla, ¿no? El programa nos da la pauta de poder darles velocidad, de poder darles un movimiento. Entonces, con este tipo de tareas podemos lograr un adecuado rastreo de toda una pantalla, de todo el monitor, y podemos educar al cerebro a que se acostumbre a hacer este tipo de rastreo al momento ya de poder hacer algún trabajo, ¿no? O volverlo a reinsertar a nivel laboral en los pacientes. Ahora, otra es la modalidad sensorial con el tacto, ¿no? Donde hay la dificultad para percibir la profundidad y la perspectiva y la exploración del entorno. Para este tipo de pacientes lo que se utiliza es, por ejemplo, este tipo de información, donde se le pueda brindar un montón de herramientas para que el paciente pueda lograr su objetivo ya en la parte práctica. Por ejemplo, dándole mapas verbales, podemos, si tenemos un paciente, utilizando esta imagen, por ejemplo, podemos decirle, mira, vas a caminar sobre la calle Santa Cruz y te vas a encontrar en un puesto donde hay una polera verde con la foto del Che. Te quedas ahí, das un giro de 45, cruzas al frente y te vas a encontrar con una tienda que tiene unos bolsones colgados en la puerta. Ahí es donde tienes que llegar y preguntar por X persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de mapas verbales, ese tipo de ayudas favorecen mucho al paciente para poderse desenvolver en espacios. Esos son ejercicios que también se hacen en la casa, se pueden hacer en consultorio o se hacen así en la calle para que ellos puedan una vez más reconocer cómo van a poder relacionarse en diferentes ambientes y cómo poder llegar a diferentes ambientes, ¿no? Entonces, el tipo de ayudas es importante. Ahora, las ayudas tienen que ser bastante claras, tienen que tener la mayor cantidad de detalles que pueda permitir al paciente culminar con la tarea ya prediseñada, preelaborada, ¿no? Con anticipación. Ahora, los programas de rehabilitación tienen el objetivo, ¿no? Que es disminuir las dificultades para localizar los objetos y situarlos en relación con ellos mismos, o sea, para que ellos puedan interactuar de manera proactiva. Se pueden utilizar lo que hablamos, las localizaciones verbales, también las escritas, ¿no? Por ejemplo, se le hace la consigna, ¿dónde está la mesa? ¿No? Entonces se puede marcar en una foto, ¿dónde está el florero? Entonces, si por ejemplo yo quiero que le cambie agua al florero, ¿qué tengo que decirle? ¿No? Que reconozca dentro de la foto, que es la foto del ambiente donde el paciente vive, que reconozca, que encuentre primero el objeto que está enmarcado con una línea amarilla, y dentro, que es una mesa, y dentro de esa, una vez que encuentre la mesa, tiene que encontrar otro objeto que es un florero. Y para que él reconozca y se pueda dar cuenta y le sirva como ayuda, que está enmarcado con una línea roja. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Va a entrar a su casa, va a hacer el escaneo que ha aprendido, va a localizar primero el estímulo grande, que es la mesa, se va a acercar a la mesa y una vez que llega a la mesa va a hacer otro rastreo para poder localizar el otro estímulo solicitado. Entonces, de esta forma es como se trabaja con otros pacientes para que puedan manejarse dentro de sus entornos, ¿no? Principalmente en la casa se puede trabajar esto, ¿no? con los diferentes ambientes que esta puede tener. Igual este tipo de imágenes nos van a servir para enseñarles a los pacientes cómo deben hacer el escaneo. Si bien en un principio se les pide el arriba, abajo, izquierda, derecha, con este tipo de elementos o de estímulos ya se pide otro tipo de escaneo, donde la persona tiene que hacer un escaneo, pero en forma circular, ¿no? Donde de igual manera pueda rescatar todos los elementos, pueda reconocer todos los estímulos, pero ya dándole otro tipo de ejercicio a los ojos, ¿no? De manera circular. Ahora, también se utiliza este tipo de estímulos, ¿no?
que nos van a ayudar a identificar y manipular los elementos e interactuar con los elementos. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a tener dificultad al poder manejar información o imágenes en 3D, ¿no? Entonces lo que se hace es se utiliza este tipo de material, puede ser así en plantillas, o se puede utilizar también los cubos que se tienen en consultorio al momento de trabajar con los pacientes. Se los arma en una fila de estas características y se les pregunta, ¿no? sin que ellos puedan, no se muevan, vean de frente, puedan reconocer y puedan contar y puedan armar mentalmente la imagen y la puedan rotar. Por ejemplo, acá, si les digo cuántos cubos hay en este ejemplo, ¿qué me dirían? Giovanna. A ver, pregunta para Giovanna. Sí, estamos con Giovanna. No creo que Giovanna no está. ¿No? 15, la respuesta es correcta, ¿no? Entonces, lo que han hecho ustedes, por ejemplo, es ahí visualizar el objeto mentalmente ante la capacidad de poder imaginar las fichas que no se las puede ver en 2D y las han reconocido en 3D y las han empezado a contar, ¿no? Entonces esa es la dificultad que tienen estos pacientes, no pueden hacer esa imagen mental, no pueden rotar la figura y no entienden cómo esta figura puede tener por debajo otros elementos más, ¿no? Acá, por ejemplo, para complejizar la tarea, lo que podemos hacer es quitarle calidad a la imagen, ¿no? Volverlas un poquito más borrosas. Entonces, por ejemplo, a ver esta pregunta para Carolina González. ¿Cuántos cubos tendríamos ahí? Vamos por las 25, ¿no? Bien. Al momento de complejizar también se puede utilizar este tipo de imágenes que ya nos dan una perspectiva en 3D. Son imágenes que también son muy funcionales, pero estas hay que medirlas en función a al rendimiento y a la misma evolución del paciente, ¿no? Y cuán afectado está este tipo de dificultad. Ahí tenemos ya, muy bien, ya nos han llegado las respuestas. Con mucha rapidez son 13, ¿no? Los cubos que forman esta figura. Bien, para este tipo de trabajo también se utiliza algo que podemos conseguir en todos los mercados, que es las figuras de encaje, ¿no? Con sus diferentes variantes. Entonces este material también nos ayuda y ayuda a los pacientes a poder manejar la información visual. Este material tiene una particularidad que tiene mucha riqueza en la parte de color, de estímulos, entonces de igual manera nos ayuda, ¿no? Si bien la sugerencia siempre es trabajar material en blanco y negro, pero en la parte de diagnostias los resultados se ven de manera más proactiva cuando se utiliza este tipo de material cargado de mucho color, ¿no? También a la par de esto se trabaja mucho lo que es el manejo de instrucciones escritas y autoinstrucciones que el paciente pueda como que memorizar, o una lista de tareas, una serie de pasos que se deban realizar para poder concretar una tarea en específica. O si tiene esa dificultad la podemos apoyar con las instrucciones escritas, ¿no? Por ejemplo acá que se les pide a los pacientes que puedan trasladarse de un estímulo A a un estímulo B, pasando por un estímulo X, ¿no? Aquí, por ejemplo, se le pide que el paciente pueda llegar a la estrella roja pasando por la estrella azul. Entonces, con ese tipo de herramientas donde las calles ya están escritas, se logra al paciente, se pide al paciente que pueda hacer todo ese trabajo, ¿no? En el rastreo, que pueda ir armando la estrategia necesaria para poder completar la tarea. En el tiempo, si quiero complejizar la tarea, lo que puedo hacer es ir quitándole los nombres y que el paciente vaya visualizando, vaya imaginando cómo si estuviese caminando por las calles y qué cosa encontraría como ayudas de referencia para poder llegar al objetivo final.
¿no? Aquí igual, se han dado cuenta, la ayuda del Internet es fundamental porque nos puede brindar mucha información. Aquí tenemos los mapas, tenemos el Waze, tenemos dentro de Google también hay una parte, una aplicación que nos puede dar mapas de estas características. Entonces, obviamente estos son mapas adecuados al lugar de donde vive el paciente, y se va trabajando, ¿no?, para que el paciente pueda una vez más salir a la calle, pueda integrarse a las actividades y moverse, trasladarse de un lugar a otro, que pueda establecer este tipo de mapas, pueda elaborar y pueda visualizar qué estímulos, qué las calles, qué referentes podemos tener al momento de trasladarnos de un lugar a otro. Esto les ayuda bastante. Es otra estrategia que se va a utilizar con estos pacientes. Bueno, este es un ejemplo que se utilizó en las clases presenciales, y eran obviamente pacientes o personas asistentes que son de la ciudad de La Paz. En este proceso les sirve como ejemplo cómo se pueden manejar también, o cómo pueden elaborar las mismas estrategias en sus lugares de origen, ¿no? Ahora, los dibujos y mapas en las habitaciones también se aplican. Les podemos sacar fotos y armar como pequeños planos dentro de la casa para que el paciente pueda ubicarse y pueda reconocer y pueda saber cómo trasladarse de un lugar a otro. Eso también les va a ayudar como una estrategia, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no?, lo que se les pide a los pacientes dentro de su dormitorio, que puedan igual aprender a hacer el escaneo, y dentro del escaneo puedan encontrar algunos objetos que les sean útiles en el cotidiano, o puedan orientarse por dónde es la puerta, por dónde está el escritorio, dónde está el baño, dónde están los objetos particulares que pueda tener cada persona. En estos casos, lo que se hace es utilizar material o fotos o imágenes reales de los domicilios de los pacientes, ¿no? Porque si yo trabajo ahorita con una foto de estas características bajada de internet, no voy a tener los mismos resultados. El paciente tiene que empezar a reconocer el ambiente donde se está desenvolviendo, ¿no?, y donde se maneja en el cotidiano. También otra estrategia importante es enseñar a los pacientes a que sean unas personas bien organizadas, crearles espacios, objetos donde ellos puedan guardar los elementos que para ellos son muy importantes en el cotidiano, como las llaves, el celular, la medicación, ¿no? Todo eso ayuda a que estos pacientes, en la medida de que ya tienen los mapas donde tienen que manejarse, y tienen dentro del mapa ya localizada dónde están ciertos elementos importantes para él, con ayuda de la organización y estas herramientas que se pueden crear y que se pueden adaptar en las casas, logramos el objetivo, ¿no?, que el paciente se sienta más seguro para poder desenvolverse, ¿no?, durante todo el día. Ahora, en los procesos imaginativos, por ejemplo, en esta imagen vemos, si ahorita ustedes ven la imagen, apuesto que le pueden dar características muy particulares a lo que le falta a la imagen, ¿no? A ver, hagamos una tarea rapidita para poder ver qué características le pueden dar a los elementos que están faltando en la imagen. Iber Delgado, a ver si nos puedes dar una respuesta, por favor. O alguien que lo que se busca es darle una característica al elemento que le falta a esta imagen, a este niño. A ver, ¿qué sería? Una polera y un pantalón. ¿Qué color sería ese pantalón, ese vestido? ¿Tendría algún color, tal vez? Correcto, una polera roja, un pantalón azul. ¿Tendría tal vez algún decorado esa polera y ese pantalón, ese vestido? ¿No? Sí, como dice, podría tener Como ven, la parte imaginativa a ustedes les permite inmediatamente poder crear, poder visualizar, pueden hacer los cambios necesarios, le pueden dotar de diferentes colores, diferentes texturas, diferentes elementos. Esos son los procesos imaginativos. En nuestros pacientes tenemos esa dificultad, que no pueden hacer este tipo de trabajo que ustedes realizaron en este momento. Entonces les tenemos que enseñar, tenemos que volver a aprender con ellos a que puedan realizar este tipo de ejercicios. Entonces se le plantea ese tipo de imágenes
Esto obviamente está ya con un grado de dificultad, pero se puede facilitar un poquito con algún tipo de silueta, o que él pueda llenar ese espacio con colores, con papel, con plastilina. Entonces solo con ese tipo de ejercicios logramos que él vuelva a imaginar todo lo que podría tener este elemento, todo llenar esos espacios que falta, y en el tiempo le pueda dar mayor cantidad de detalles, ¿no? Como nos iban planteando ustedes mismos. Lo mismo con este tipo de material, ¿no? Donde a cualquier imagen que podamos nosotros descargar o tener, le podemos hacer un borrón de cierta información y se le pide al paciente, ¿no?, que en base a la información del lado izquierdo del rostro de la imagen pueda elaborar la otra mitad, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al paciente? Que haga un rastreo visual, que haga una copia y que pueda completar todas las variantes o todas las líneas que faltan para tener una imagen completa. Ese tipo de ejercicios también son fáciles de poder realizar y como digo, lo más importante es material que uno tiene de libre acceso, ¿no?, en este momento, gracias a la tecnología. Lo mismo pasa acá cuando se utiliza material en fotos, en imágenes, donde se le enseña al paciente ciertas tareas de manera específica, paso a paso, y ellos lo que tienen que hacer es plasmar todo lo que ellos ven, reconocen como imagen, lo puedan plasmar como un objetivo, como un ejercicio práctico, ¿no? Entonces eso también da muy buenos resultados al momento de poder trabajar con estos pacientes y darles esa posibilidad de que ellos puedan plasmar todo lo que imaginen, o como todas las tareas, la secuencia que se tiene que hacer en las tareas para llegar a un objetivo final. Lo que hemos ido recomendando durante todas las sesiones, que todo el material se debe adaptar a las necesidades de los pacientes y considerar la motivación que se tiene que tener con los pacientes, ¿no? Hay que tenerlos motivados, las tareas tienen que ser variadas, hay que tener un buen bagaje de material para poder trabajar con estos pacientes, para evitar que ellos se puedan aburrir durante las sesiones, ¿no? Y lo que ahora se utiliza, ¿no? Si bien no se tiene tal vez un acceso completo al 100%, pero en nuestro medio ya hay lo que es para lo que se utiliza la realidad virtual como un método y una estrategia que nos ha permitido poder hacer este tipo de trabajo con los pacientes, y da muy buenos resultados porque el mismo material es muy atrayente y es muy motivador, ¿no?, tanto en niños como en adultos, ¿no? En este ejemplo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo con la ayuda del internet nosotros podemos trabajar y obtener este tipo de material, ¿no? Si nosotros ponemos en el internet recorridos virtuales, nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Cómo las páginas o las fotos en 360 nos van a dar la pauta para poder reconocer un mismo ambiente de día y de noche, ¿no? Cómo es que se ve, cómo es que se percibe, qué detalles se van a ir modificando de acuerdo a la luz, ¿no? Y si a un paciente le pongo delante de la computadora y lo tengo con este tipo de imágenes, obviamente voy a obtener muy buenos resultados, ¿no? Porque el paciente se ve motivado y se va a quedar fijado, ¿no?, al estímulo, y va a empezar a poderlo trabajar. Ahora, lo que nosotros, por ejemplo, utilizamos son las gafas de VR, de realidad virtual, que nos permiten poder hacer este tipo de trabajo y nos da muy buenos resultados. Este material, como digo, está de libre acceso en internet, lo pueden utilizar y están seguros de que les va a dar muy buenos resultados, ¿no? También tenemos lo que son las fotos en 360, los videos en 360, que de igual manera, ¿no?, les va a permitir trabajar espacialidad, que puedan reconocer imágenes, ¿no?, que puedan reconocer, por ejemplo, acá, ¿no?, dónde está el toro, si está delante de la vaca blanca, o cuántas vaquitas más hay por detrás, ¿no?
que pueda contar, por ejemplo, cuántas hay, que pueda reconocer los diferentes elementos. Por ejemplo, aquí que el becerrito se está cruzando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si hay otro elemento como este pequeño pony verde, qué tipo de movimiento es el que ha realizado, si va de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, o que pueda hacer un seguimiento del animalito, del pony rojo, ¿no? Entonces, las variantes son amplias, es material, como que les decía, que se puede encontrar de libre acceso en internet, y mucho más si ahora tenemos acceso a los lentes VR, no son de alto costo, entonces es material igual que se puede trabajar, ¿no? Y esto es, si bien esto nos sirve para trabajar la parte de gnosis, pero también hemos visto que hay bastante material que se puede utilizar y que puede llegar a estimular otras funciones también de tipo cognitivas, ¿no? Entonces, si ustedes ponen en YouTube ver videos en 360, van a tener todo este material que les va a poder ayudar a trabajar en el cotidiano con sus pacientes. Por ejemplo, acá es otro tipo de tareas con estas características, donde se le pide al paciente que haga un rastreo bien específico y que pueda reconocer imágenes superpuestas. En el ejemplo de acá, por ejemplo, les hemos puesto letras y las preguntas al lado, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a practicar rápidamente. Con Rubén Llanos, a ver si puede reconocer cuántas letras hay dentro del estímulo. Cuatro. ¿Sí? ¿Correcto? A ver. Por ejemplo. No, ¿cuántas letras A? Tenemos 4. ¿Cuántas letras J? A ver, para Humberto Quispe, ¿no? Si Humberto estás ahí, a ver si nos puedes ayudar a reconocer cuántas J hay en el estímulo. 3. 12, no son 12, son 3, ¿no? Por ejemplo, como les decía, este tipo de materiales es de fácil elaboración y realmente nos va a ayudar para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Material similar, obviamente esto se va complejizando en función a las necesidades del paciente. Aquí tenemos otra, ¿no? Que pueda reconocer los pares, los iguales entre los estímulos diana y los estímulos propuestos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos uno que gana en complejidad, y la tarea es el poder reconocer contar cuántos triángulos tiene el estímulo. A ver, Sheryl Pérez, ¿nos puedes ayudar a reconocer cuántos triángulos tiene el estímulo? ¿No? Entonces, en imágenes superpuestas, la respuesta era correcta, son 9, ¿no? Este tipo de material, como digo, es de fácil elaboración, ¿no? Y que ayuda bastante. Igual acá, el poder reconocer en siluetas, ¿no? Teniendo en cuenta el déficit, que es una gnosia, que el paciente pueda escanear cada figura y reconocer qué estímulo es el que tiene por delante. Se puede complejizar o se puede simplificar bastante ese tipo de material. Una tarea simple podría ser que simplemente cuente la cantidad de animales. Ya algo más complejo sería, pues, todos los animales acuáticos, todos los animales que están en el estímulo que tienen, por ejemplo, plumas, ¿no? Entonces se puede ir complejizando el material y eso va en función a los pacientes. Ahora, en pacientes que tienen la dificultad para poder reconocer emociones en los rostros, si bien ven una imagen pero no reconocen la emoción como tal, si está renegando o es feliz, ese tipo de material también se puede utilizar, ¿no? Donde se van las diferentes tipos de emociones que nos van a marcar, que nos va a marcar
la misma forma del rostro en diferentes momentos, ¿no? Y eso ayuda al paciente a poder identificar. Obviamente esto es, como ya mencionábamos en anteriores clases, son tareas que se tienen que repetir, ¿no? Solo la repetición va a permitir de que se pueda fijar la información, se pueda aprender la información, ¿no? Y eso va a ayudar bastante ya en, en los procesos de rehabilitación que podamos plantearnos, ¿no? Con otros pacientes. Bien, muchas gracias. El, el material, como digo, teníamos una variedad más extensa de videos. Se nos ha hecho muy difícil el poderlo subir, ¿no? Por el tamaño que estos tenían. Vamos a hacer todo lo posible para que esto pueda llegar mediante el posgrado, o para que ustedes también puedan tener esa información y puedan ver y reconocer a estos pacientes, para más que todo el poder ver, el poder diferenciar de cómo es un paciente real a un paciente que lo podamos leer en un texto, en un libro, ¿no? Yo no sé si hay alguna consulta, pregunta o duda. Vamos a ver si ver algunos videos en línea, unos cortos, los que hemos podido, los que no son muy pesados, para poderlos trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de kinetopsia. Lo que tienes que hacer es agachar la taza y articulación con el base. Se trata de tener un choque y en mano derecha para que se estás echando. De manera paralela pueden hacer preguntas mediante WhatsApp para poderlas responder. Después, con calma, ahí viene la clase, brazo, primero, chocamos, eso, ¿sí? Para que tenga mucha seguridad de que no caiga. Giras un poquito, para, y de frente, la muñeca, muy bien, una vez más, para, eso, descanse, muy bien, una vez más, para, muy bien, perfecto, sí. Bien, me indican que la señal, ¿no? es entrecortada. Lo siento mucho, pero como digo, a veces los videos tienen consumen mucha memoria, o la velocidad del mismo internet provoca este tipo de dificultades, ¿no? Entonces vamos a intentar para las siguientes sesiones hacerles llegar o comprimir los videos para que ustedes los puedan ya tener como una imagen prefijada, que los puedan ver, y al momento de hacer el trabajo ya los tengan descargados, y obviamente no tengamos este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, bien, si no hay, hoy día se les pasó material para que lo puedan trabajar como tarea de sesión. Nuestro curso hasta mediodía del día de mañana se va a pasar bibliografía, artículos y tal vez material para que lo puedan revisar, y sea material para que lo puedan utilizar al momento de elaborar los trabajos finales, ¿no? Si no hay alguna otra duda, consulta o pregunta, vamos a dar por terminada la sesión y nos veríamos el día sábado para trabajar lo que es la parte de praxias, ¿sí? Bien, no hay preguntas. Bueno, muy buenas noches, y los esperamos en nuestra siguiente sesión el día sábado. Gracias. Estúpido, fíjate el semáforo. Cuidado, carajo, cuidado.
ver. Solution. Sí, ya tengo ya. Tengo, sí, solo que no tengo plata ahorita, man. ¿Cómo hago? Ya vamos, Dios proveerá alguna cosa. No sé cómo el chamillo me deposita ahorita algo, ¿no? Ahorita, pero tío Money, ¿acaso hay? Puedes enviar a cualquier... ¿Ah? Pero él tiene que tener Tigo. Él tiene, no, sí. Entonces el número nomás de este dinero. ¿Sí? A ver. A vos se deposita, pero no me acuerdo. Abandonar, estoy diciendo hace rato. Abandonar.